Buenos días, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 7 y vamos a leer 15 hasta 25, el mismo pasaje que comenzamos estudiando el domingo pasado. Vamos a seguir con esto. Romanos 7, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, estamos abriendo tu palabra aquí una vez más para aprender de cómo podemos batallar el pecado que mora en nosotros. Enséñanos a obedecerte y honrarte a pesar de los deseos pecaminosos. Úsanos para agradecer tu nombre. Bendiga este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, el domingo pasado comenzamos a investigar este pasaje que nos enseña que el creyente batalla con el pecado que mora en él. Y es una batalla dura y difícil que nos causa mucho problema, porque la carne nos atrae en una dirección, mientras el Espíritu nos trae en la otra dirección para que nos estreche. Y vimos el domingo pasado que es bueno que hay batalla, porque los incrédulos se han rendido y no están peleando contra el pecado. Y por eso, si a veces caemos en el pecado, no debemos ser sobrevencidos por estas caídas. Necesitamos aprender de ellos, pero no seguir odiándolos y pensando en ellos, pero necesitamos levantarnos y seguir adelante en Cristo. Y vimos también que necesitamos paciencia con otros, porque otros están experimentando las mismas batallas con nosotros. Ahora, hoy día vamos a regresar a este pasaje y eso es porque yo creo que este pasaje tiene mucho más a enseñarnos y debemos entender que el sujeto es muy importante porque yo lo que estoy diciendo yo creo es reconociendo que todos pasan por lo que dice el versículo 24, miserable de mí. Y
si enfocamos demasiado en lo malo, el diablo puede usarlo para crear en nosotros dudas y desesperación. Y es cierto que tenemos que reconocer el pecado en nuestras vidas, pero no debemos permitirlo destruirnos. Entonces, voy a hablar de tres cosas esta mañana. Y primero, como el pecado crea dudas, ¿cómo sabemos si somos salvos? Segundo, ¿qué quiere decir el apóstol cuando dice que ningún bien muere en mí? Versículo 18. Yo sé que en mí no muere el bien. Necesitamos autoentendimiento. Y tercero, la victoria viene por guardar los ojos en Cristo. Esos son los puntos que voy a traerles esta mañana. Ahora vamos a comenzar con la pregunta que el diablo siempre va a sugerirnos. Y que vamos a pensar. Si yo caigo en el pecado, si estoy haciendo cosas que yo sé que son contra la verdad y la vida del creyente, ¿cómo puedo decir que soy creyente? ¿Y cómo puede ser un creyente? ¿Cómo puede un creyente hacer estas cosas? Y hay escritura que dice que el creyente no debe practicar el pecado. Por ejemplo, 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, cuando acaso nos enojamos con el hermano y decimos cosas feas, luego pensamos, pues, ¿cómo puedo yo hacer esto si yo soy creyente? Y la presencia del pecado en mi vida no quiere decir que no soy salvo. Y la cosa que quiero observar de esto primero es que si estamos cayendo en el pecado, es natural que tenemos dudas. Especialmente si estamos regresando a los mismos pecados. Y lo he visto en mi vida y en las vidas de otros. Y la razón es que una vida dominada por el pecado no es la vida normal del cristiano. Pero sí pasa. Y en esto no quiero hablar de otros, quiero que nos examinamos a nosotros mismos. Y a veces hay gente que dice, pues, si tú eres creyente no puedes dudarlo, es un pecado dudarlo, pero debemos examinar nuestras almas. Porque, como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y nosotros podemos engañarnos. Queremos saber que somos salvos. Y queremos asegurar que somos salvos. Y si no, buscarlo. Buscar la salvación. Algunos dicen, pues, necesitas mirar al pasado. Yo hice una decisión en el pasado, entonces yo soy salvo. Pero el problema es que la carne puede hacer decisiones. Y si solamente miramos atrás, nos da una aseguranza falsa. Es cierto que el creyente debe ser consciente que Dios le cambió en el pasado. Pero si Dios le cambió en el pasado, va a seguir cambiándome en la presencia y los cambios van a perseverar. En mi punto de vista, siendo bautista, nosotros ponemos demasiado énfasis
en una decisión en el pasado sin poner bastante énfasis en la vida corriente. Si yo soy en Cristo, debo estar viviendo por Cristo día tras día. Y esto debe ser manifiesto en mi vida, que estoy siguiendo a Cristo. Hace años tuve un amigo y otro pastor estaban conmigo en un auto y estábamos viajando a algún lugar. Y el otro ministro pidió a mi amigo, preguntó a él, ¿estás salvo? Y el amigo respondió, pues yo fui, pero ahora no. Y yo pensaba, porque yo sabía que él batallaba con varias cosas, yo pensaba, esta es una buena oportunidad de descubrir cuál está en su mente, por qué está dudando que es salvo ahora, siendo que dice que creó en el pasado. Pero el otro pastor dijo, bueno, si estabas salvo, eres salvo. Y entonces esto hizo silencio y no pudimos seguir con la conversación. Si alguien dice, no soy salvo, hay razón y debemos investigarlo, no callarlo. Pero de todo modo, el creyente debe tener pruebas en su vida corriente, que es creyente. Y debemos examinarnos de vez en cuando, no todo el tiempo, preguntando si soy salvo todo el tiempo, pero debemos pedir a Dios que nos manifieste en nuestro corazón interior, como en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Es Dios, y Dios solamente, que nos conoce enteramente y perfectamente. Nosotros no. Entonces necesitamos escuchar a Dios. Y Dios puede manifestarnos y debemos pedir a Dios que nos manifieste si estamos en Cristo o no. Y si estamos pasando por dudas o estamos batallando con cosas así. Y en este pasaje en Romanos podemos ver lo que Pablo dice y preguntar, ¿es igual conmigo? Por ejemplo, en versículo 22, versículo 15, Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, una pregunta que debemos hacer es, ¿odio, aborrezco el pecado que hago? Y no solamente cuando sufro consecuencias, pero solamente porque es pecado. O, versículo 22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Podemos decir eso. Estoy de acuerdo con la ley de Dios que es bueno. O estoy pensando, esto me restringe, me da muchas restricciones para que no pueda vivir como yo quiero. Si amo a la ley de Dios, estoy de acuerdo con ello y quiero obedecerla, aunque no lo hago perfectamente. Esta es la actitud del creyente. Odia, aborrece el pecado, ama a la ley de Dios y desea obedecerla. Y luego, la pregunta, regocijo en Cristo, esperando en Él para librarme. Pablo dice en versículo 25, hablando de todo lo malo que el pecado hace en su vida, dice, gracias doy a Jesús por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará? Piensa en la liberación y piensa solamente en Cristo.
¿Estás confiando en Jesucristo? Mirando a Él para librarte. Vamos a ver, llegando a Romanos 8:16, el Espíritu Santo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es verdad, pero demasiadas veces gente piensa, bueno, entonces si me siento salvo, soy salvo. El Espíritu Santo testifica por la palabra aplicada al corazón. Entonces, si estamos escuchando al Espíritu y estamos en Cristo, debemos oír su voz confirmando que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios y que el pecado en mis miembros es otra ley que aborrezco. Y el Espíritu va a confirmar que mi esperanza está puesta en Cristo para librarme y darme la vida. Y si no pases este examen, entonces busca al Señor ahora y pídalo que le libra del pecado. El hecho de que te examines en el primer lugar manifiesta que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y amándote. Pídelo que crea en tu nuevo corazón y busca vida de Él que es el autor de la vida. Entonces, las caídas en el pecado, como el apóstol habla de ellos ahorita, pueden crear las dudas en que uno es salvo. Pero aún esto es útil para manifestarnos nuestra condición espiritual verdadera y porque esto revela nuestros pensamientos interiores hacia el pecado. Y si pasemos la prueba, podemos aprender que no podemos confiar en la carne. Y este es el segundo punto en el mensaje. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Tenemos que aprender esto. No podemos confiar en nuestra carne. Y vamos a ser honestos. Si podríamos, por esfuerzo de la carne, alcanzar algún nivel de vivir sin pecado, seríamos orgullosos. Yo he hecho. Sentiríamos que nosotros merecemos crédito por haber alcanzado a tal nivel. Estaba pensando que Pablo, Saulo de Tarso, antes de entregarse a Cristo, él fue orgulloso de ser del tribu de Israel que se llama Benjamín. ¿Por qué ser orgulloso de algo que no tiene control? Fue chance de nacimiento, que fue nacido así, pero él fue orgulloso de esto. Y así nosotros somos orgullosos de muchas cosas que no son debido a nuestros esfuerzos. Y esto es el pecado en nosotros, que nos da orgullo y entonces Pablo, por la batalla con el pecado, llegó a entender que no pudo confiar en sus propias fuerzas. Llegó a entender que su carne siempre oponía la obra del Espíritu Santo en él. Y por eso su batalla mató su autoconfianza y su autosuficiencia. Y yo me imagino que eso es una razón que Dios nos permita batallar con el pecado y a veces nos permite caer en el pecado. Para que veamos que cualquier progreso en santidad que tenemos es de Él y no de nosotros. Leímos en el Salmo 115, no a nosotros sea la gloria, sino a Dios. Pero tantas veces queremos tomar la gloria para nosotros mismos.
tenemos que dar a Dios la gloria. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento y leen del Éxodo y de la conquista de Canaán, deben recordar que aunque es historia verdadera, a la vez es parábola para la vida cristiana. Dios hizo un milagro para sacarlos de Israel, de Egipcio. Fue todo Dios. Y uno pensaría que esto es suficiente para que confíen en Él todo el tiempo, pero no. En el desierto murmuraban y quejaban. Y cuando por fin Dios les dijo que suban a atacar en Canaán, dijeron que no. Y cuando Dios dijo, entonces van a estar en el desierto por 40 años, ellos se arrepintieron y fueron a pelear en sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó? Un derrote tremendo, tremendo. En sus propias fuerzas no pudieron. Luego, después de los 40 años, bajo Josué, atacaron a Jericó y Dios hizo tumbar las paredes y ganaron la batalla. ¿Y qué pasó? La ciudad siguiente para atacar se llamaba Ai. Dijeron, no necesitamos enviar todo el ejército. Unos 12,000 personas son suficientes. Y fueron sin pedir dirección de Dios, fueron confiando en sus propias fuerzas y otra vez un derrote, porque hubo pecado en el campo. Y la historia de Israel es confiando en Dios, hicieron todo, confiando en sí mismo, cayeron, y es la misma historia con nosotros. Tenemos que aprender no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Las caídas en el pecado nos enseñan que no podemos confiar en la carne. Las batallas de Pablo las enseñó que no hubo ningún bien morando en él. Le dieron una buena autocomprensión. Y necesitamos lo mismo, pero debemos tener autocomprensión y no autoobsesión. Muchas veces, cuando caigamos en el pecado y cuando vemos que débil es la carne, somos tentados a decir, ay de mí, soy una persona horrible, yo soy una persona mala y en verdad no es más que el orgullo diciendo, estoy obsesionado con mí mismo. Y el enfoque todo cae en mí. No estamos mirando a Jesús. Y es siempre ir yendo, diciendo, soy mala persona, mala persona, mala persona. Es igual con el orgullo. Porque ¿cuál es el enfoque? Yo. El enfoque del hombre en Cristo debe ser en Cristo. Y esto es el tercer punto. La única esperanza que tenemos para librarnos del poder del pecado en la vida diaria es Cristo. Comenzamos con fe, tenemos que caminar por fe. Pablo nos da, podríamos decir, en esta porción, especialmente 14 a 24, una vista pesimista del cristiano, como una persona miserable. Pero esto es porque está enfocando en la tristeza que la pelea con el pecado causa. Pero hay que recordar que el cristiano no es solo y nunca batalla solamente. Es verdad que no hay bien que mora en mí. Es decir,
en mi carne. Pero hay otro quien mora en mí, que es el Espíritu Santo. Y Él que me libró de la penalidad del pecado también me va a librar progresivamente del poder y de la presencia del pecado en mi vida. Él, quien llevó a Israel de los egipcios, también nos llevó a la tierra prometida y va a hacer lo mismo con nosotros. Y no podemos olvidar de que capítulo 7 lleva a capítulo 8, que habla de la victoria que tenemos en Cristo. Van juntos. Y en el cristiano va a ser tristeza del pecado, pero a la vez hay el gozo de que Cristo nos da victoria en su tiempo. El pecado nunca tiene la última palabra con Cristo. Cristo ha conquistado el pecado para nosotros y va a conquistar el pecado en nosotros por su poder. Y es en esto lo que debemos pensar cuando tropezamos. Debemos mirar a Cristo y poner los ojos en Él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo que libró mi alma de la muerte me va a librar de este cuerpo de muerte. Es Jesucristo, mi Señor. Su poder está obrando en mí. Él me enseña a servir a la ley de Dios con mi mente, aunque la carne no quiere, y Él me capacita a escoger lo del Espíritu sobre lo de la carne cuando guardo los ojos en Él. Pedro caminaba sobre el agua cuando sus ojos estaban en Cristo. Él hizo lo que la carne no pudo. Nosotros podemos conquistar el pecado si guardamos los ojos en Cristo. Y aunque a veces tropezamos, podemos ser seguros que Filipenses 1:6 es verdad. Que dice, Él estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no comienza algo en nosotros y luego deja en nuestra carne el resultado, porque Él sabe, no, ningún bien está en la carne, pero su poder también es en nosotros que nos da victoria sobre la carne. Entonces, en conclusión, ¿qué dice tu vida? ¿O qué dice el pecado en tu vida? Del estado de tu alma. Hay batalla. Y lo pregunto porque hay mucha gente religiosa que no tienen batalla con el pecado. Van por los ritos y los servicios sin pensar y suponen que siendo religiosos están bien con Dios. Y no dan cuenta del pecado que mora en ellos. Hay que despertar y ver que hay pecado y hay que pelear contra el pecado. El apóstol no excusa su pecado, llama, ¿quién me librará? Desea ser librado. Nosotros debemos pedir a Dios que nos examina y nos manifieste el corazón. Y si no tienes consuelo, aseguranza que estás en Cristo, que hoy día entréguese a Cristo, pida salvación. Si se manifiesta a ti el Espíritu Santo, que sí, eres en Cristo, desea más pureza, más victoria, búscalo otra vez de Cristo. Pida a Cristo que haga en ti su perfecta voluntad. Mira a Cristo, no tus
propios, resueltos y resoluciones y cosas así para conquistar el pecado. Mira a Cristo y no reglas y regulaciones. Es Cristo quien nos puede librar de cualquier pecado, incluyendo los pecados más comunes como el orgullo y el amor del mundo. Es Cristo y solamente Cristo que puede manifestarnos a nosotros y tirarlos de la vida. El cristiano también aprende. El día viene cuando sí somos librados completamente del pecado y debemos esperar en aquel día. La vida en este mundo nos enseña que no, este mundo no es el paraíso, no puede ser. Estamos buscando una vida mejor. Que venga Cristo y que establezca su reino, su nuevo reino, la nueva tierra, los nuevos cielos. Vamos a orar. Señor, obra en nosotros tu perfecta voluntad. Si alguien escuchando este mensaje da cuenta de su pecado y que no está peleando, abra sus ojos a ver que necesita a Cristo, salvarlo, rescatarlo y dirigirlo en un nuevo camino. Líbralo del pecado, concede fe en Cristo Jesús. Pero Padre, yo sé que hay muchos creyentes escuchando también que batallan con el pecado. Ayúdanos en seguir peleando, no rindiéndonos a la maldad, pero a la vez no siendo deprimidos y vencidos cuando caigamos. Ayúdanos a confiar en Cristo y esperar en Él, guardando los ojos en Él, hasta que tú perfecciones en nosotros lo que estás haciendo. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.